Bienvenidos, este es el webinar de Riders Técnicos que vamos a estar dando. Vamos a dar algunas pequeñas reglas del webinar. Primero que nada, por favor, todos van a tener que apagar sus micrófonos. Esto por respeto a todos los participantes de este webinar. Eh, si en algún momento ustedes tienen alguna duda, por favor, escríbanla en el chat. Cada duda la vamos a contestar al final de cada tema. Vamos a llevar bastantes temas. Hoy día va a ser un webinar un poquitín largo, porque hablar de un rider técnico es como que tiene que haber muchos puntos. Voy a intentar hacerlo lo más cómodo posible, pero aún así va a ser bastante información. Eh, si alguno de ustedes quiere acotar algo o comentar alguna experiencia, son más que bienvenidos. Lo único que les pido, por favor, es que levanten la mano. El moderador les va a habilitar el micrófono. Y nada más, creo que eso es todo. Justamente el tema de las preguntas las vamos a responder al final de cada tema para evitar perdernos. Creo que podemos hablar de muchas cosas, en especial cuando estamos en webcam. Entonces, para evitar desconectarnos del hilo en el que estamos trabajando, las preguntas van al final de cada tema. De todas formas, vayan escribiéndolas y las vamos a ir contestando de ahí de a poquito, bien de a poquito. ¿Ok? Eh, ok, buenísimo. Vemos un poquitín lo que es la introducción. ¿Qué es un rider técnico? Perdón. Aquí estás. Ok, ¿qué es un rider técnico? Un rider técnico es un documento en el cual lleva toda la información requerida por el elenco, por el grupo, por el solista, no sé, el grupo itinerante de algo. Es una información, es un documento casi contractual, y en algunos casos me ha tocado ver riders que tienen hasta incluso el contrato de ambas partes para llevar el evento. Entonces, un rider técnico, por lo general, los riders muy grandes llevan información del tamaño de que viene desde cuáles son a qué hora debería llegar la banda, a qué hora deberían estar en el venue. Entiéndase, si no entienden algunos temas, algunos términos, perdón, los voy a ir aclarando. Venue significa lugar. Es un término como que muy usado en nuestro rubro. El, ¿A qué hora tiene que estar la banda? Ah, Tienen que estar, no sé, cuáles son los requisitos antes del montaje, cuáles son los requisitos del escenario, cuáles son los requisitos de luces, de sonido, de estructuras. Cuando hablamos de estructuras, hablamos de lo que son los riggings, o sea, de los puntos de anclaje, dependiendo un poco de cómo es la movida, si es muy grande, si es muy pequeño. Ya es un documento que puede variar mucho, pero tiene toda la información ahí metida de absolutamente todo. Eh, y muchas veces también, por si acaso, si un rider no se cumple a cabalidad, el personal técnico, en conjunto con los managers o el tour manager y en coordinación con producción local, pueden cancelar eventos si las personas locales, los proveedores locales, no cumplen con los requerimientos mínimos que puede tener un rider. Como técnicos, y eso lo vamos a hablar un poco más adelante, nosotros podemos ser muy flexibles al momento de pedir muchas cosas, pero llega un punto donde si realmente las cosas no están en condiciones y representa un riesgo para el show, y peor todavía para la vida de los que están trabajando en esto, es lo más sabio cancelar un evento, justamente para evitarse problemas futuros, ¿no? Mejor perder, no sé, algunos pesos que perder la vida o quedar inválido. Así que, bueno. ¿Cuáles son las partes de un rider técnico? Esto los voy a... Les quiero mostrar eso, pero quiero mostrarles otro documento, que es un documento con el que hemos estado trabajando nosotros como TDIA para poder generar
el, un estándar. Es importante que todos sepamos hablar el mismo idioma. Los artistas y los técnicos deberíamos poder entendernos en lenguaje complicado sin problema alguno. Creo que para los artistas es bien complicado el poder decir, el poder diferenciar las luminarias, como para nosotros, si no somos músicos, por ejemplo, es bien difícil entender, no sé, los acordes, las armonías, o si no entendemos de danza, si no sabemos qué es un pas de deux, es complicado que podamos entender el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, esta es, por lo general, la cara principal que debería tener un rider. El nombre de grupo, el responsable técnico, puede ser el tour manager, el, el manager técnico, porque hay, dependiendo mucho la escala que haya del evento, eh, debería haber una tabla de contenidos de acceso rápido, entre comillas, para saber qué es lo que está buscando. A nosotros como técnicos no nos importa mucho qué es lo que piden en catering, por ejemplo, qué es lo que quieren comer los artistas, o dónde se piensan hospedar, o cuáles son los requerimientos de camerinos. A nosotros tal vez nos interesa directamente ir al input list, al stage plan, al stage plot y ya. Pero a productores sí les interesa mucho más la información que son requeridas de, no sé, qué es lo que exigen para comer, qué es lo que exigen para quedarse en camerinos, ese tipo de cosas. Entonces debería haber una tabla de contenidos al principio. El rider tendría que tener una información general. Esto implica un poco una explicación de qué es, qué puesta en escena es, si es una puesta en escena, cuál es el personal que requiere el elenco y todo el grupo, todo el elenco que está ahí por parte de los espacios locales. No sé si yo estoy entrando al teatro municipal, debería explicar que mi requerimiento es que esté el iluminador, que en este caso es Toño, que esté Richard, que esté Tramoya, que esté de Pedrito, y no sé, algo más. Entonces, es importante aclarar quiénes son, porque igual estos trabajos saben que es bastante cansado, ¿no? O sea, por lo general te quedas hasta muy tarde en las noches y tienes que ir muy temprano, entonces a veces tener como técnico local un pequeño descanso de un par de horas también es un alivio para nosotros. Cronogramas de trabajo, es muy importante tener esos cronogramas de trabajo. Muchas veces, al menos pasa muy seguido aquí en Bolivia, que nunca se toma en cuenta el montaje y el desmontaje. Diera la sensación de que es llegar, inflas un globo y ya está tu obra montada y programada y con prueba de sonido y es arrancar antes de las 7 de la noche. Entonces, es bueno que nosotros presentemos un cronograma de trabajo. Eso quiere decir que vamos a necesitar que nuestros técnicos de iluminación estén a tal hora, que los sonidistas estén a tal hora, que los de tramoya estén a tal hora, para evitar cruzarnos y evitar pisotearnos entre nosotros, porque esto pasa por lo general en espacios pequeños, no tanto en escenarios grandes, pero no sé, en teatros municipales, por ejemplo, nosotros no podemos tener a veces lo que es sonido y luces trabajando juntos, porque sonido tiene que corretear en el escenario y luces tiene que estar montando luminarias sobre lo que está trabajando en sonido. Entonces, es bueno siempre presentar un cronograma de trabajo y, sobre todo, aclarar cuánto tiempo necesitan ustedes como técnicos para programar, para hacer pruebas de sonido y todo eso, y cuánto tiempo se necesita de ensayos, porque puede que haya obras que son muy simples de montaje, pero tienen una complejidad al momento de al momento del desarrollo de la obra como tal. Entonces, más bien necesitan mucho más tiempo para poder ensayar que lo que requieren de montaje. Así que es bueno ser objetivos también por ese lado. Por eso es importante mostrar el cronograma como tal. El material que aporta la compañía, pues definitivamente es bueno aclarar que, no sé, el, el músico, el vocalista lleva su propio micrófono. Entonces,
la empresa ya no prevé, o sea, la empresa de renta o el teatro o el espacio que está dando el equipamiento, ya no prevé ese tipo de cosas, incluso puede disponerlas para otra actividad. Eh, Escenografías, es bueno aclarar que si ustedes como elenco tienen algún tipo de escenografía, pantallas, material de video, material audiovisual, todo ese tipo de cosas es bueno aclararlas para tomar previsiones como proveedores. ¿Cuáles son los requerimientos de la compañía? Eh, Cantidad de camerinos, las duchas, lavandería, porque a veces hay elencos que son muy grandes y necesitan hasta poder, el, hasta poder lavar el mismo vestuario y secarlo. Entonces, como digo, ya depende mucho de la complejidad de la obra. Si se puede adjuntar material audiovisual de la obra, está buenísimo. En el caso de productores, muchas veces suelen no viajar o no moverse con técnicos del elenco. Esto hace que el técnico local no tenga ni la más pájara idea de qué es lo que se está presentando. Y por lo general, al menos no sé cómo será en otros países, aquí en Bolivia, da la sensación de que creen que nosotros somos magos. Y algo que dice un colega que trabaja en teatros acá, dice, si a ustedes les ha tomado 6 meses armar su obra, ¿cómo quieren que yo me la aprenda en una tarde? Entonces, ahí es importante que haya material de apoyo, ya sean bocetos dibujados, render, si sabe manejar softwares 3D, render sería ideal. Eh, Ese tipo de cosas, ¿no? Material audiovisual. Me ha pasado que vienen directores con un video que les ha gustado y te lo ponen en la cara mientras tú estás trabajando en el show, estás lanzando las obras y te ponen el celular ahí, ¿no? O sea, quiero que se vea igualito. ¿Y por qué no me has mandado esta información antes? Entonces, hay que ser muy previsor en este caso, ¿no? Hay que tener la información clara antes. Eh, las dimensiones del escenario, aquí en este punto es bueno, y esto va más para teatreros, para la gente que hace teatro, no es despectivo el término teatrero por si acaso. Esto va bastante más dirigido a lo que es eh, cuáles son las especificaciones técnicas de su caja negra, de su escenario, ¿no? Qué diferencias tiene, cuáles son los requisitos mínimos para desplazamiento del escenario, o sea, las dimensiones mínimas. La caja escénica, cómo tiene que estar entelado, la cantidad de patas, porque esto aquí en Bolivia no pasa mucho, pero estoy seguro que en otros países toda esta información es más que requerida para que puedan armar el escenario, porque los escenarios se arman y se desarman a requerimiento del lugar. Entonces, sí es importante esto, ¿no? O sea, si tienen un elenco de danza dentro del mismo colectivo, dentro del mismo grupo, es bueno aclarar si van a estar tapete de danza, es igual para escenarios gigantescos. Eh, Proyectoras, si ustedes van a trabajar con proyectoras, la mesa de operación siempre es importantísimo, importantísimo aclarar, porque hay técnicos, eso va más para el lado técnico, hay técnicos que solo trabajan con ciertas mesas y no quieren trabajar con otras o no las conocen. Eh, Detalles de que, no sé, el operador lanzará video, el operador de iluminación va a lanzar video, o hay otra persona que se encarga de lanzar video, ese tipo de cosas. Circuitos y canales, esto es ya mucho más específico para técnicos de iluminación como tal. Esto ya muestra cómo tienen que ir conectadas las luminarias para que el operador simplemente pueda mover y prender y apagar. Si bien esta es información que viene desde hace mucho antes, ahora estoy seguro que las cosas han cambiado muchísimo al momento de presentar una documentación. Eh, es necesario aclararlo lo más que se pueda, porque los técnicos locales no son adivinos y si tienen más información en un rider, es más fácil poder avanzar el trabajo y poder darles más tiempo a todos
para que puedan ensayar, para que puedan programar, para que puedan hacer pruebas de sonido. En la pestaña de otros es bueno aclarar si se van a necesitar filtros especiales, ya sea de colores, de gobos. Hay un montón de información respecto de esto. Planos de iluminación, tienen que estar los planos, efectivamente, eso lo vamos a ver más adelante. Igual, los requerimientos de video, qué computadoras necesitan, cuáles son las características de las proyectoras, si es que tienen proyectoras, metros de pantalla, calidad de píxeles, información de que ustedes en qué formato van a mandar los videos, dimensiones del ecran, si es necesario tener un ecran. Sonido va exactamente igual. Equipos de difusión, consolas, patch y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso en lo que debería ser en este modelo de rider técnico. Perdón, un segundín. Tengo que desconectarme. 2 segundos. Ahora sí, perfecto. Wow, hay un montón de cosas desde... Mm, buenísimo, hay bastantes chats. Qué lindo. Bienvenidos a todos los que están acá. Ahora sí, eh, eso en lo que debería tener un rider, mínimamente. Así que hasta ahí sería el primer punto que necesitamos, que deberíamos tratar. Entonces, más bien si hay alguna duda hasta el momento, creo que es el momento de escribirla, de typearla un poquitín y preguntar cualquier cosilla que se les ocurra o acotar algo también si consideran que es necesario hacerlo, ¿no? Como les digo, recapitulando un poquitín, un rider técnico es un documento que debería mostrar toda la información que tenemos, todos los requerimientos, por lo menos mínimos. Obviamente, ahora hay redes de conexión mucho más grandes que cartas, entonces es mucho más fácil coordinar y poder llegar a mejores acuerdos más rápido. Creo que como cualquier técnico estaríamos más que dispuestos a conversar con los elencos que quieren poner su puesta en escena y más bien ayudarnos lo más que se pueda, ¿no? Vamos a lo que es sonido. En sonido debería tener eh, consolas, debería explicar qué consolas se requiere, cantidad de canales, ese tipo de cosas. Sistema de PA. El sistema de PA es PA o FOH. Es básicamente el sistema que sirve para que el público pueda escuchar lo que se va a reproducir en esos parlantes. Esto no es parte del sistema de monitoreo, esto es solamente información que va a recibir el público. Sistema de monitoreo, los sistemas de monitoreo son esos parlantes que están en escenario, que sirven para que los artistas puedan escuchar el retorno de lo que está pasando, del audio, dependiendo mucho de la puesta en escena, ¿no? Entonces, eso mínimamente debería tener en requerimientos. No estoy seguro si se ve bien, creo que sí. Esto es un ejemplo de un input list, ¿ya? Los canales de entrada deberían estar detallados en un rider técnico. Y esto lo digo ¿por qué? Porque un rider técnico debería poder mostrar toda la información de conectividad de la conectividad de sonido de la puesta en escena. Esto es de un grupo musical, justamente, entonces, como se dan cuenta, y tengo lo que es el número de canal, el instrumento
que esto muchas veces está en código, no es tampoco tan difícil. Es BD, SN, ese tipo de cosas, pero si ustedes lo ponen así, está perfecto. La microfonía, especificar la microfonía es bastante importante, aunque muchas veces no se llega a cumplir, pero es bueno poder explicar este tema. Soporte, me refiero a los pedestales, si ustedes van a tener pedestales boom, van a tener clamps, o no van a tener nada, o si son headsets, los típicos micrófonos que van aquí pegados a la boca. Eh, Toda esa información debería ser mínima. Algunos sonidistas ingresan una columna extra donde se hace algo llamado repatch. ¿Ya? Entonces, no sé si mi bombo en mi input list está en canal 1, pero en el festival está en canal 15, pues ahí ya se va notando y se van cruzando información. La lista de salida, creo que es importante también mandar una lista de salidas dependiendo los auxiliares, los puertos de salida que tenga la consola o el requerimiento que ustedes están buscando. Entonces, aquí este es un ejemplo, así súper rapidito. Entonces, mi auxiliar 1 es la mezcla para la guitarra 1, mi auxiliar 2 para guitarra 2, la 3 para el bajo, la 4 es para el vocal, el 5 y el 6 son side fills. Ah, no, perdón. El 5 es drum fill para el baterista y el 6 y 7 son side fills, ¿no? Los parlantes que están a la izquierda y a la derecha. Esos tienen un nombre en específico. El auxiliar 8 es una matriz de subs, de subbajos. Auxiliares 15 y 16 son el máster, ¿no? El PA como tal. Pero esto ya depende mucho del conocimiento que se tenga en sonido. Pero si ustedes mandan algo quizá un poco más resumido, creo que es completamente aceptado, dependiendo el conocimiento que tengan y con quienes están trabajando, obviamente. Este es un plano de sonido, un plano de escenario de cómo se debería ver. Si se dan cuenta, acá tengo unos numeritos y es acá donde tienen que estar todos los canales que yo he mandado en mi input list que les he mostrado hace poco. Entonces, esto ayuda de forma visual increíble al momento de trabajar, ¿no? Y estos canales en verde son mis mezclas de monitoreo. Ahora sí, a lo que a nosotros como iluminadores nos interesa, y esta quizás es la parte más compleja de un rider. Toda la información que debería tener un rider de iluminación. Es bastante más complejo, si se dan cuenta, tiene que haber la direccionalidad de la luz. Esto es algo que yo le he hablado anteriormente en otro conversatorio, quizá ahora no sea tan necesario. Eh, Es importante saber y conocer las direccionalidades de la luz mínimas para poder armar un plano bien hecho y que tenga distintos niveles en caso de ser necesario. Ok, sabemos que tenemos la luz frontal, la cenital, el contrapicado, el contra, perdón, la luz que viene de back, las calles o laterales, el contrapicado back, bueno, eso. Ahora, ¿qué debería tener un plano? Un plano de luces debería tener toda esta información. El patch, que creo que ese, dependiendo la complejidad de la puesta en escena, no es tan importante. O sea, dependiendo quién está mandando esto. Si tengo un productor o un director, no va a entender ni papa de qué es un patch. Entonces, quizá es mejor que lo deje a criterio del iluminador local, de la tienda, digo, del teatro. Si es un iluminador, si es un operador, creo que es importante poder mandarlo siempre y cuando las máquinas cumplan con los requerimientos que tienes. El ID es el número de identificación. El número de identificación es como un llamado rápido en las consolas para saber cuál número es, cuál luminaria estás moviendo. Y aquí podemos ver que tienes información de filtros y gogos. Esta información es bien necesaria al momento de mandar un patch, un plano, porque tiene, si se dan cuenta, aquí tiene una L,
que muestra el tipo de filtro que es y tiene un numerito, que en este caso es 010. Esta información me dice el tipo de filtro, que en este caso es un filtro Li, y es el código 010. Entonces, ese ya me muestra una temperatura de color específica. Así que esta información sí debería ir en el plano de iluminación por completo, porque si no, la información se va perdiendo. Esta parte los arquitectos lo llaman carimbo, y creo que es una buena forma de mencionarla y de llamarla. El carimbo debería mostrar en un resumen muy corto quién es el diseñador de iluminación, quién es el director de la obra, dónde se va a llevar a cabo la obra, cuál es el nombre de la obra, obviamente. Si ustedes como iluminadores tienen algún requerimiento, ustedes como obra tienen algún requerimiento en específico para iluminación, debería ir acá, en lo que es notas, el logo del evento, o el logo de la productora, el logo de quien esté armando este tipo de cosas. Eh, la leyenda, las leyendas son muy importantes para saber qué garabato es el que está trabajando en qué modelo. Nosotros sabemos que hay un montón de luminarias y si nosotros sin tener la experiencia vemos un plano de iluminación, vemos puros garabatos con números, líneas y figuritas raras. Entonces, esta cosita que se llama leyenda nos ayuda mucho a diferenciar qué garabato es qué luminaria. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo elipsoidales, fresneles, par 64, planos convexos, que son las típicas PCs, que son una maravilla de máquinas, cabezas móviles LED wash, pares LED, beam, spots, si tuviera eh, segadores, esto va a ir variando definitivamente en base al requerimiento que nosotros tenemos como obra. Y así es como se ve un plano de iluminación. Si se dan cuenta, aquí tengo IDs. 1, 2, 3, 4, 5. Esto me muestra por circuito. Tengo distintas luminarias y tengo distintos garabatos con distintos colores. Yo soy un fiel creyente de que mientras más diferenciadas estén las cosas, es mejor y más rápido de leer. ¿Esto qué significa? Que mientras más colorido sea tu plano y obviamente sea concreto, va a ser más fácil leerlo. Si se dan cuenta, mis fresneles, por ejemplo, son de color azul, mis PCs son verdes y ahí tengo un pequeño error que me acabo de dar cuenta. Ahí tengo mis washes y mis beams del mismo color. Y quizá podría funcionar y quizá no. Al final de cuentas son garabatos distintos con el mismo color, pero si se puede diferenciarlos más, ideal. Así no hay el problema de no entiendo esto, qué bicho es que. Eh, ahorita tenemos una vista superior. ¿Ok? En arquitectura se maneja bastante lo que son los cortes. ¿Ya? Hablamos del corte superior, el corte frontal, el corte lateral, y es importante mostrar este tipo de información al momento de nosotros armar un plano. Si lo vemos desde cierto punto de vista, un plano de iluminación no debería ser muy distinto a un plano arquitectónico. Me refiero al punto de vista de la lectura como tal. O sea, tiene que tener líneas, tiene que tener símbolos. Los símbolos deberían ser un estándar, aunque ahora hay un montón de luminarias, y lo cual implica que son un montón de información en símbolos también. Y es por eso que es importante tener una leyenda. Si se dan cuenta acá, yo tengo una vista superior. Esta vista, por ejemplo, es una vista de solamente las luminarias que tengo en el piso, que tengo ahí 4 luminarias que están en contrapicado directamente al artista. Y eso es solamente lo que está pasando en el piso, fuera de lo que es, ¿dónde está? Fuera de lo que es este. ¿No? Si comparamos un poquitín, aquí en este plano de mi vista superior no tengo las luminarias metidas de las que deberían ir en el piso. Y aquí están solamente las luminarias que van en el piso para evitarnos confusiones de lectura.
Esta es una vista frontal. Aquí me muestra cómo se debería ver el escenario con todas las luminarias colgadas, las direccionalidades de la luz y todo este tema. Y esta es una vista en perspectiva del, del- de todo el montaje, también llamada vista isométrica. Eso igual es un término arquitectural un poco feito, pero es necesario también manejarlo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, comparando los planos que les he mostrado anteriormente, acá tengo toda mi planta superior. Quiero ver si la puedo rayar. Sí. Acá tengo todo lo que es mi planta superior, toda la vista superior. Estas son mis calles, que igual estaban incluidas en mi vista superior. Aquí están mis luminarias de piso. Y ya con esto me termina de aterrizar cómo se va a ver, básicamente. Listo. Eh, símbolos básicos. Hay plantillas de simbología en Internet. Lo lindo del Internet es de que nos puede mostrar muchísima información al respecto. Hay incluso PNGs que se pueden copiar y pegar fácilmente a softwares poco básicos como es el Paint y el PowerPoint. Aquí muestra detalladamente las angulaciones incluso de los lentes, los ángulos de apertura de cada luminaria. Y esto también se debería mostrar en un plano. Por ejemplo, si se dan cuenta acá, eh, yo tengo en la parte de donde debería estar el lente, tengo como una B. ¿No ve? Esta B me muestra que tiene un ángulo de 48 grados. Cuando no tiene nada, me muestra que tiene un ángulo de 38. Cuando tiene solamente una diagonal, me muestra de 28. Y es así. O sea, sí, por eso les digo, en tema planos de iluminación suele ser mucho más complejo que un plano de sonido. Porque hay mucha más información incluida en este punto. De hecho, yo he visto algunos riders que muestran hasta las alturas. Y viene el iluminador, cuando llega al venue, pone su láser y mide que esté exactamente a la misma altura a la que él está pidiendo, porque su programación es muy específica y lo requiere así. Entonces, hay mucha información inmiscuida en lo que son radios. Los que no saben, les voy a mostrar un poquitín lo que es algunas luminarias así como que básicas. Estas son las típicas luces elipsoidales, cutters, que son los que muchos actores les dicen cañones. No son cañones, son luces elipsoidales, tienen un tipo de lente elipsoidal que hace que tenga un haz de luz bien duro y bien bonito. Suelen ser bastante de recorte, tienen unas aletas de recorte que nos permite cambiar un poco las figuras del haz de luz y ajustarlo al, a la obra o al artista, eso ya depende un poco. Tiene una pequeña función de focus que nos permite desenfocar el haz de luz o enfocarle que se vea súper bien marcado. Estos son fresneles, son luces que se utilizan muchísimo en estudio y también en conciertos. Sirven para bañar escenarios con mayor cantidad de luz, es un haz de luz bastante más difuminado. Y estas aletas que tiene alrededor sirven para recortar un poco el sobrante de luz y que nos pueda encajonar mejor el escenario. Par 64 son unas luminarias súper famosas, súper conocidas en todos los eventos gigantescos de hace muchísimos años atrás se manejaban esas luces. El haz de luz es definido por la lámpara. La lámpara a veces tiene unas figuras medias raras, el cual hace que el haz de luz cambie. Tienen un código y era así como que tenías que mandar los circuitos y cómo deberían ir conectados y cada uno tiene un filtro. Son luces bastante interesantes. Uno de los problemas que tenías con estas luces es de que al momento de dirigir, porque obviamente las lámparas se mueven, al momento de direccionar bien la lámpara, te electrocutabas porque los conectores de corriente están ahí justo donde hay que direccionar la lámpara. Entonces, pero son una belleza de luces.
al final de cuentas son una maravilla de luces. Eh, estos son otros símbolos que estamos, estos son otros símbolos que estamos viendo, que por lo general hay en un plano de iluminación. Las beam son luces que tienen unas de luz súper duro. Esto, los que trabajan mucho en conciertos lo han debido ver. Son unos rayos de luz así gigantes y eso se genera mediante un lente que es como una lupa, así gruesísimo, que hace que el haz de luz se concentre un montón y sea básicamente un cañón. Las cabezas wash son básicamente como lo que son los fresneles, pero RGB. Eso significa que tiene LEDcitos que cambian de colores. Eso nos permite bañar escenarios de forma práctica y cómoda, y tienen algunos una función de zoom que hace que el haz de luz se abra un montón o más bien se cierre así compacto y parezca así un cañoncitos de luz de colores. Eh, tenemos otro tipo de beam. Las spot son luces de ángulo de luz variable. Son muy utilizadas en conciertos actualmente. Mini brutos son blinders, cegadores. Son esos cuadraditos de 4 u 8 o de 2 como ojitos, que son lámparas, que sirven únicamente para molestar al público. Nada más. Hacen que el público venga y te riña la consola y te diga, ¿por qué no puedo ver el concierto? O en algún momento se me han dicho, viejo, a mí no me interesa ver con quién estoy al lado, a mí me interesa ver al artista. Y eso me lo dijo uno de los artistas con los que trabajo. Entonces, es básicamente su función principal, pero conociendo un poco las características de cada luminaria, se las puede torcer un poco, si lo quieren ver desde esa forma, para adaptarse a, al requerimiento de la escena. En algún momento me tocó hacer una pasarela, que no sé si les voy a poder mostrar la foto ahora, pero sería lindo. Era una, era una pasarela, era como un desfile de modas en la ciudad del Alto de señoras de pollera, y solamente teníamos blinders LED, y usamos los blinders LED para poder usarlos como fresneles, porque igual, como tienen unas de luz bastante grande, eh, se los pueden funcionar muy bien como fresneles. La diferencia es de que el tipo de lámpara, si son LED, es más fácil manejarlos porque no tienen un desgaste tan rápido. Si son de lámpara a lámpara, ahí tienen un tiempo de vida mucho más reducido, y eso como iluminadores y como artistas también deberíamos tener en cuenta. Los tiempos de vida, porque al final de cuentas, si son lámparas de descarga, a medida de que se va desgastando la lámpara, ya no tiene la misma temperatura, y eso a nosotros nos amarga la vida. ¿Por qué nos amarga la vida? Porque nosotros jugamos con intensidades. Las intensidades también varían mucho la temperatura de la lámpara. Entonces, a veces tenemos como que luz fuerte, luz fuerte, luz fuerte y luz suavita al final. Y esa luz suavita hay que sobreexigirla porque ya es una lámpara gastada. Puntos de anclaje. Los puntos de anclaje los vamos a ver un poquitín más adelante. Gustavo Angulo dice, depende cómo quieres usar los brutos. Eso es totalmente cierto. Depende mucho la aplicación que ustedes quieran darle a estas luminarias. Y también requiere un montón de los requerimientos de tus artistas. Eh, a mí me ha tocado trabajar con artistas que te piden que no existan este tipo de luminarias porque no les gusta. Y me ha tocado trabajar con técnicos que sus artistas les piden que los brutos estén prendidos todo el tiempo porque les encanta ver a su público. Entonces, los brutos están prendidos todo el show porque es un requerimiento del artista. El manejo de cualquier luminaria es muy, depende mucho para la puesta en escena como tal. Hay artistas que no se hacen problema por casi nada, y hay otros artistas que más bien son muy quisquillosos y no quieren que, no sé, la luz esté a cierta potencia porque les incomoda los ojos, que haya o que no haya humo, que quieren ver que quieren ver al público, que no quieren ver nada, eso ya es muy personal. Lo lindo de las luces como tal es de que es muy personal y
Es como que muy, muy mágico y se puede manejar a lo que el artista quiere o a lo que el iluminador quiere llegar a concretar. Entonces, tiene su punto mágico bien bonito. Y algo que es ideal, los que entienden de sonido me van a entender mejor. Algo que es mágico, mágico, mágico de las luces es que las luces no acoplan. Entonces podemos jugar con mayor libertad sin que haya ruidos extraños molestos al público. Eh, Estas son las típicas luces BIM. Para los que no las conocen, se las presento. La verdad es de que no son luminarias tan mágicas, pero funcionan muy bien y son muy requeridas, al menos aquí en Bolivia, son muy, muy, muy requeridas en eventos. Quizá están sobreestimuladas, no, no sobreestimuladas, sobre requeridas más bien, porque todo el mundo te la pide. Eh, Estas son típicas luces wash que les había comentado, que son las LEDs que sirven para bañar escenarios. Funcionan también muy bien a veces como para subsanar algunos puntos oscuros que hayan quedado en el escenario al momento de la puesta en escena, depende mucho de lo que se haga. Pares LED, creo que todos los que están acá conocen lo que es un par LED. Son igual, esto encuentras en cualquier espacio y en cualquier lugar. Luminarias igual sobreexplotadas, las pobres. Hasta este punto tenemos preguntas. Si no hay preguntas o acotaciones, creo que sería súper lindo si alguien quiere ir acotando algo o preguntando algo. Eh, Si no, pues como que me siento un poco solo hablando yo solito en, en estas cosillas, ¿no? Hay mucho y hay muchas experiencias que pueden, que pueden salir de esto. A ver. Ah, luces convencionales sí inducen ruido. Sí. Eh, Algunos de ustedes, bueno, obviamente sabemos que hay bastantes iluminadores, pero ¿cuántos de ustedes en todo caso saben lo que es una luz convencional? ¿O a qué me refiero con luces convencionales? Si quieren, pueden levantar la manito, si se animan. No, el Zoom no muerde por ese caso. Eh, Ahorita te respondo, Mauri. Las luces convencionales son estas luces que les había comentado, que son luces con lámpara de descarga, que son más o menos como estas. Estas luces son bastante antiguas, se utilizaban por lámparas de tungsteno por lo general. Eh, estas luces sí generan ruido al sistema de sonido. Esto es un tema de inducción eléctrica y para evitar este tipo de problemas o hay que conectar, habría que conectar en una fase distinta o si son teatros, por ejemplo, hay el problema de la inducción por pura física. Lo lindo de esto es que como se trabaja bastante con física, es bien fácil entenderlo. Si yo tengo un cable, este cable tiene un campo magnético. El campo magnético se genera por la fricción de electrones. Si lo vemos menos complicado, es lo mismo que agarrar un globo y frotárselo en la cabeza. Genera un campo magnético, una estática. Entonces, ese campo magnético es el que va fluctuando dependiendo la supercarretera que tenemos aquí en nuestro cablecito. Entonces, si hay más fricción porque hay más requerimiento, se genera un campo magnético más grande. Si no, pues va reduciendo. Y si este es nuestro cable de sonido y este es nuestro cable de luces y están en paralelo, lo que pasa es de que estos campos magnéticos que se generan alrededor de los cables generan ruido. Y por lo general lo que hace es que luces generan ruido a sonido. Y hay un bzzz, todo el show. Y es bastante molesto para los de sonido,
pero también es un poco injusto porque mientras ellos tiran tiro, ellos lanzan ruido rosa, nosotros tenemos que bancarnos su ruido horrible, rosa, que está molestándonos. Entonces, se generan este tipo de interferencias. La forma de subsanar esto es, en vez de que estén los cables así, es ponerlos así, cruzados. Entonces, el campo magnético es casi nulo al momento de hacer funcionar las cosas porque solo hay un punto pequeño, a diferencia de que si estuvieran así, donde hay un campo magnético pegado casi en toda la tira. Eso. Sí, las luces convencionales sí generan ruido, pues siempre y cuando estén conectadas o en la misma fase o tengan este problema de inducción por campo magnético. ¿Qué software utilizo para diseñar y cuáles aconsejo? Yo por lo general utilizo WYSIWYG. Es un software que me parece muy lindo, muy práctico. Es como el AutoCAD, pero más fácil de entender. Es bien práctico. Voy a ver si les puedo mostrar algo ahora que en lo que estoy trabajando. Alvin Magnani, no entiendo bien tu pregunta. ¿Luces de qué tipo y a qué distancia sugieres que deben estar de los artistas para no molestar la visión de los mismos? Eso depende mucho de la ley cuadrática inversa. Como les decía, las luces tienen su lado físico, que es muy parecido a veces a lo del sonido. La ley cuadrática inversa, sin irnos muy específicos, dice de que si yo tengo una fuente de luz acá, a cierta distancia voy a tener una diferencia de apertura. Al doble de distancia voy a tener más apertura y así sucesivamente. Es exactamente la misma ley del sonido, pero a mayor distancia, ahí está, a mayor distancia tengo más pérdida de potencia. Esto quiere decir de que si yo tengo una lámpara de cierto wattaje, no sé, 100 watts, por decir algo, voy a requerir menor distancia para que la luz tenga mayor impacto. Si yo voy a tener mi luminaria colgada a 10 metros, necesito una lámpara de mayor potencia para que pueda cubrir estos 10 metros de distancia. Entonces, depende mucho de dónde estés. Si tú tienes unas luces de mucha potencia en un espacio donde tu techo es de 4 metros, alejadas lo más que te permita el espacio, o manejarlas a muy baja potencia para evitar que tu artista se queme. Las beams, estas luces, a ver, les puedo mostrar. ¿Dónde estás? Aquí estás. Estas lucecitas tienen una distancia mínima recomendada de 2 o 4 metros, dependiendo de la potencia de la lámpara, porque a esa distancia te puede quemar la ropa o te puede quemar la piel. Como les había dicho antes, es como una lupa gigante. Entonces, si vas a tener, y aquí me pasa seguido, que trabajas en teatros pequeños y te ponen luminarias con mucha potencia de lámpara. Estas lámparas son de 200 watts, pero te ponen algunas de 230 watts y ya es muy fuerte en una distancia de techo, desde el techo del escenario al escenario, muy, muy baja. Entonces suele incomodar al artista y más bien, más que una ayuda, suele llegar a ser hasta como que un poco estorboso porque incomoda al artista, el artista se siente incómodo, se va quemando. A veces hay que ser bien objetivo para saber hasta dónde usarla y sobre todo manejar potencias. ¿Ok? Entonces, respondiendo a tu pregunta, querido Alvin, maneja potencias si no puedes manejar las potencias en watts de la lámpara o de la luminaria. Ahora con los LEDs es otra cosa porque los LEDs
te van a lanzar una potencia lumínica distinta a lo que es el consumo en watts, a la potencia en watts. Entonces, vas a tener menos fuente calórica y eso es algo muy lindo de los LEDs. Los LEDs no generan tanto calor que lo que generaría una lámpara de descarga. Entonces, si se puede, si se dan las condiciones para que puedas manejar LED, utilízalo. Yo no he visto, muchas, trabajo con muchos proveedores y hay muy pocos proveedores que tienen lámparas LED, porque es todavía una tecnología nueva. Y las veces que he trabajado no he tenido problemas con cámaras. O sea, uno de los problemas que sé que se suele generarse en Europa es de que hay toda una discusión de que no quiero lámparas LED porque me arruina la imagen. Hay una temperatura que, o sea, hay unos grados que son un poco fríos. Es un poquito más frío el LED y siempre lo va a ser. Entonces, hay así como que una pequeña diferencia, pero muchos fotógrafos y directores y técnicos dicen, no, que es muy complicado, me varía mucho la temperatura, no llego a lo que quiero. Bueno, hay que saber adaptarse también. Entonces, si puedes jugar con LEDs, ideal. Si no, juega con potencias. Mientras más baja tu potencia, quizá va a ser mejor aunque te cambie un poco la temperatura. Ahí tienes que ser mucho más objetivo. Eh, claro, Catherine, no hay problema. Mira, te lo escribo acá. Lo voy a escribir para todos. Ah, ahí está. Jorge ya lo escribió. Wisvig. Ariel está ahí. Gracias, Jorge y Ariel. Muchos de los teatros no poseen un equipamiento que está de esta índole en cuanto a luces. Viendo esto, ¿qué luces tomarías como imprescindibles para una obra de puesta en escena, danza o teatro? Eh, Querido Chucuta, Edwin, es muy, muy, muy específico a lo que tú quieres presentar en tu obra. Eh, si bien es cierto que las luminarias son un poco específicas y requieren mucho el haz de luz y todo eso, una luz es una luz y te va a iluminar. Entonces, quizá adaptarte un poco a lo que tengas en base al teatro te va a funcionar muy bien. Me ha tocado, justo con una obra de teatro en Santa Cruz, trabajar únicamente con pares LED. Entonces, tenía los pares LED que me hacían color y me hacían luces puntuales también. Y lo que hice es más bien torcer un poco la programación desde el punto de vista de que tú puedes tener tu ambiente general, que digamos es azul, pero un, tener como que tus puntos bien claros de dónde se van a parar tus artistas y ponerlos en otra temperatura que vaya variando. Eso ya depende mucho de la habilidad de tu operador o de cómo quieras manejarlo. Luces imprescindibles es como que no te podría dar una regla porque realmente no hay de qué luces podrías requerir. Para danza, por lo general, se utilizan bastante lo que son las luces elipsoidales, Fresneles y pares LED para generar ambientes o washes. Pues que eso también depende de tu presupuesto. Entonces, es bueno más bien ser más objetivo en base a, ok, mi obra requiere estos puntos de iluminación y requiere tales ambientes. Y en base a ese requerimiento poder hacer la petición para alquiler. Entonces, eso espero haber contestado tu pregunta, querido Edwin. Eh, ok, buenísimo. Creo que no hay más preguntas. Eh, y creo que no hay nadie que quiera acotar nada tampoco. Así que continuamos. Pero quería ver algo antes. ¿Dónde estás? Eso en lo que respecta a algunas luminarias. Ay, no es este, no es este, no es este, no es este, no es este. Sí. Les pido un segundín de tiempo, por favor. Tenía que abrir un software que no olvidé abrir. Les quiero mostrar
un poco lo que es el WYSIWYG. Si lo encuentro. Y ok, sí, ya está abriendo. Ahorita les voy a compartir algunas cosillas. Hasta mientras, sigamos avanzando lo que son... planos de video. Sí, sí, muy bien. Tengo tenía un proyecto el año pasado que quedó muy lindo. Fue muy exigente, la verdad, al momento del montaje. Y ¿qué hacía esto? Era que tenía que mandar toda la documentación de una puesta en escena con una pantalla en B, que era esta. Aquí están mis luminarias. Esta documentación tiene un pequeño error que es los tamaños de la vista. ¿Ok? Es como que el espacio era demasiado grande y mis luminarias se veían como que muy pequeñitas. Entonces, este es un lindo ejemplo de cómo se debería ver un rider y cómo no se debería ver un rider al mismo tiempo. Aquí tengo lo que es una vista frontal. Si se dan cuenta, tengo luces de piso, luces colgadas, luces de calles. Era una locura este evento. Era gigantesco. Creo que se puede apreciar un poco más acá. Entonces voy a hacer zoom. Un poquito más de zoom. Si se dan cuenta, aquí tengo unos puntos como que magentas y son pares LED. Y barras LED además. Era todo el salón. Quedó muy, muy lindo esta obra. Bueno, este evento era un evento corporativo gigantesco. Aquí tengo otra vista superior de lo que es sonido. Donde estaban, aquí tengo mis parlantes principales, aquí están mis subs, lo que son mis front fields, lo que era las torres de delay, porque era tan grande que necesitábamos un sistema más para poder cubrir todo el espacio. Otra vista frontal de cómo se tenía que ver el sistema de sonido, los puntos de anclaje y todo ese tema. Y obviamente las notas. Entonces, ¿dónde estás? Así. Voy a cancelar esto un cachín. Entonces, el requerimiento era gigantesco y mientras más gigante es un requerimiento, más información tiene que tener un rider para ser mucho más específica también. Entonces, ahora vamos a ver algo que se llaman los puntos de anclaje. ¿Ya? Los puntos de anclaje son los puntos donde deberían ir los motores, o en el caso de la obra, si es una obra con, no sé, arte aérea, danza aérea o cualquier cosa, hay puntos de anclaje. En algún momento me ha tocado que me pedían un motor al centro del escenario con ciertas revoluciones por minuto para que no se haga muy largo el desplazamiento del artista que subía y bajaba y todo era danza aérea, así era una locura, muy bonito. Entonces hay distintos códigos, como pueden ver. RP significa rigging point o punto de anclaje. Ya hay elencos, en especial los que hacen mucha danza aérea, que vienen con un técnico más que se llama rigger. El rigger es el encargado de estar colgado como mono todo el día, supervisando y supervisando y supervisando otra vez que todos los puntos de anclaje estén bien. Y es toda una ciencia también poder entender cómo funcionan las estructuras, porque igual es física. Entonces, incluso para el cálculo de peso de los
las truces, en el caso de escenarios grandes, se tienen que manejar cierto tipo de motores. Los truces tienen cierto tipo de aguante de peso por centímetro cuadrado, si no estoy equivocado. Entonces tienen que tener como que pueden aceptar una cierta cantidad de peso al momento de colgar las luminarias. Dependiendo la distancia que tiene el puente, tienes que tener tres, pueden ser dos, tres o cuatro o más puntos de anclaje para que evitar que el puente se pandee y eso genere catástrofes. Entonces, eso. Acá te muestra, estos son los rigging points para luces, los puentes. No sé si en algún momento han visto, hay muchas fotos de escenarios en Estados Unidos, por lo general en Estados Unidos, donde ya no llevan lo que es techo, estructura, layer, y son solamente cables y cables y cables que sí son cadenas que caen desde el techo, desde muy arriba. Y entonces lo primero que hacen es armar una planimetría de simbología abajo en el piso, donde van, donde van esas personas que son los riggers a armar los puntos de anclaje y botan las cadenas, o sea, van subiendo las cadenas desde el piso en los puntos de anclaje y se va armando todo el escenario directamente al techo del coliseo. Entonces, aquí tenemos lo que es un rigging point para audio. Los sistemas de audio tienen como unos cuadrados gigantes donde se cuelgan los parlantes, los sistemas de line array. Entonces, esos cuadrados tienen que ir colgados a algo, en especial de ese punto de estructura. Rigging point de escénica, si hablamos de escenografía, ese tipo de cosas, y los puntos de video también, donde van a ir colgadas las pantallas, las proyectoras y todo eso. Esto quizá puede llegar a ser un poco opcional. Depende mucho del, de la puesta en escena, pero básicamente es información que, dependiendo de la complejidad de la obra, debería ir, definitivamente. Uh, Ahí está. Herramientas básicas. Hablamos de herramientas básicas un poquitín. Hay tres herramientas súper básicas y hay una herramienta que, bueno, hay varias herramientas que son más complejas. La primera herramienta básica que se debería poder manejar, al menos que deberían poder tener para poder crear un plano, es Paint. Sí, todas las computadoras tienen Paint y el Paint está muy poco valorado. Con Paint puedes hacer hasta videos, por si no lo sabía. Es una herramienta que está en cualquier computadora y no requiere mucho requerimiento de sistema. Esto quiere decir que no requiere una tarjeta de video integrada, cierta memoria RAM. Paint está en todas las PCs. Y manejarlo es bastante simple. PowerPoint es una herramienta de presentaciones donde igual se pueden armar planos bastante básicos. Y LX Free, ya eso es un software de descarga que tampoco requiere muchos requerimientos de sistema, más bien es como que muy básico. Eso lo pueden descargar, es un poco complicado de instalar actualmente, no sé por qué es complicado tanto, al menos para Windows. Y pero es muy básico. Yo he armado planos enteros con lo que es el X-Free y ahora se los voy a mostrar un poquitín. Si me encuentro. Aquí estás. Ese es el software. Hay la aplicación, por si acaso, para iPad, que creo que es de pago, no estoy muy seguro. Tienes las dimensiones del documento, las escalas en centímetros, en pies, en metros, una cantidad bastante grande, pero limitada de simbología, información del documento, garabatos, muchos garabatos que puedes ir armando ahí, entonces puedes ir haciendo como que varias cosas.
ir jugando bastante con este software. Es bien, bien simple, es bien bonito. Em, y este software, que para mí es lo más divertido que hay en el mundo, porque es literalmente como una consola de videojuegos, que es WYSIWYG. Em, pero antes de pasar a WYSIWYG como tal, tengo una pregunta muy interesante de Roberto Pérez. ¿Los cues de la obra forman parte del rider? ¿Dónde o es que surgen como resultado de los ensayos para el operador? Eh, Esta igual es una respuesta un poco subjetiva, querido Roberto, porque primero que nada, depende si tienes un operador o no. Si tú tienes un operador que está viajando con tu elenco, tu operador debería llegar al lugar con el panorama súper claro, incluso un documento llamado guión técnico. Ya, tanto sonido como luces suelen hacerse un guión técnico de cómo es la obra, dependiendo de la obra. Si no tienes un operador de iluminación y solamente eres solamente el director y vas a jugar con lo que tenga el espacio y con las habilidades del operador, es bueno que tú armes un documento, una lista de cues y al menos un guión técnico básico. Básico me refiero a que, no sé, pongas escena uno, una descripción de qué es lo que hacen los actores, si es una obra de teatro, vámonos a ese ejemplo, luz ambiente y qué luces quieres que se prendan. Y ya. Entonces, eso te lo digo como iluminador, mientras más información haya, va a ser más fácil para nosotros poder cubrir las expectativas que ustedes tienen como directores. Con el tiempo nos hemos adaptado y nos hemos acostumbrado a bancarnos lo que venga y como venga. Y esto lo cuento un poco como anécdota. Bueno, me pasó que fui con un elenco a un festival de danza y había reunión técnica con directores y técnicos a las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde éramos el técnico del teatro, el director con el que yo fui y yo. No había nadie más. Todos los elencos comenzaron a llegar a las 5 o 6 de la tarde. Entonces, como el que cayó otorga, yo comencé a tomar decisiones para mi obra. Obviamente sin perjudicar, la idea jamás es perjudicar a las otras obras, pero se notó la gran diferencia que había entre que tu elenco vaya con un operador a los elencos que iban sin operador y sin idea, además de las cosas. A esto me voy con que venían y decían, quiero todo sepia. Y tú te quedas así con una gran interrogante de ¿a qué te refieres con todo sepia? Y te vienen con esos requerimientos muy extraños a una hora antes de arrancar el show. Entonces es bien complicado poder lidiar con ese tipo de cosas. Entonces, mientras más información tengas, va a ser mucho mejor para todos. Para los técnicos, para todo. Me ha tocado igual directores que se toman el tiempo de venir y decir, ¿sabes qué? En esta escena quiero esto, en esta escena quiero esto y en esta escena quiero esto. Y me cae de maravilla. Me ha tocado trabajar con grupos que vienen y me dicen, ¿sabes qué? Esta es mi lista de canciones. Aquí están los colores que más o menos quisiera. Los demás es juego tuyo. Entonces ya me dan bases para jugar. Si no me dan bases para jugar, yo hago dibujo libre. Obviamente a lo que yo considero que es mejor para la puesta en escena y para el público. Y si eso no cumple las expectativas de los directores o de los artistas, eso es por un tema de falta de información, más bien. Entonces, entre más información haya, es mejor siempre. Mientras más comunicados estemos todos y hablemos el mismo lenguaje, es mejor. Es mucho mejor para todos. Espero haber contestado tu pregunta, querido Roberto.
Ariel, por si acaso, está mandando algunas fotos y algunos enlaces al chat para que puedan ir descargando lo que es el Xfree, que es una muy linda, es un muy lindo software, yo lo uso por años, de verdad me parece muy, muy bonito. Y aquí tengo, sí, sigo compartiendo pantalla. Mi, este es un plano que como ven está como que un poquito cargado de cosas de WYSIWYG. WYSIWYG es una herramienta espectacular. El único detalle es que tiene ciertos requerimientos de videográfica porque es un simulador 3D en tiempo real. He creado bastantes videos y los he grabado, entonces las escenas que tú vas haciendo las conectas al WYSIWYG y el WYSIWYG las vas reproduciendo en tiempo real. Entonces, por eso les digo, es una consola de videojuegos y puedes quedarte horas de horas de horas jugando con esto. A ver, aquí tengo esto. Voy a bloquear mis otros layers para que vean un poquitín mejor cómo, cómo funciona esto. Eh, Vamos a ver si puedo reproducirlo ahora. Esto fue creado un poquitín a la rápida. Eh, pero aún así es como que muy lindo. Si ustedes se dan cuenta, acá yo tengo el poder de posicionar mis luminarias, armar planos de luminarias con este software. Y algo incluso más divertido es que yo puedo crear escenas directamente dentro del mismo software y renderizarlas. Así que esto no, ¿dónde está? Frame. Y que les voy a mostrar un poquitín cómo es el funcionamiento de esta cosa. Es una locura. A muchos les va a encantar esto. A muchos otros ya la conocen. Y básicamente esto depende de la habilidad que tenga el diseñador, ¿no? Podemos trabajar en ambiente cero de luz como ambiente al 100%. Entonces podemos ir jugando, podemos meter relevamientos 3D desde AutoCAD, desde SketchUp y todo esto. Podemos incluir materiales, musiquitos, muñequitos, públicos, depende mucho de la complejidad que se quiera armar. Y algo súper lindo de esto es que se pueden armar los, los planos y generar una cantidad de planos increíble al momento de presentar este tipo de documentación. Entonces, yo he armado planos para sonido, para video, para luces, todos desde el mismo software. Y como trabajas por capas, pues puedes ir apagándolas e ir exportando los PDFs que necesitas y luego mediante otro software unes todo y ahí está toda tu documentación, incluso ordenada y bonita. Y a ver, ¿qué más tenemos acá? Eso con lo que respecta a WYSIWYG la verdad es una herramienta muy linda. Hay herramientas muchísimo más complejas como es Vectorworks, como es Capture, y así hay simuladores 3D gigantes igual para jugar y jugar y jugar y jugar. Riders y contra Riders. No sé si alguna vez vieron la, esos memes que te muestran la expectativa, así donde tú esperas tener un escenario gigante tipo ultra y te dan así un escenario literalmente armado con palos. Eso pasa y es más común de lo que se puedan imaginar. Nosotros como diseñadores siempre nos va a tocar armar lo mejor que podemos un evento o una gira o lo que sea. Y siempre el tema presupuesto es un techo que a veces es muy bajo. Entonces nuestra cantidad de luminarias se van a tener que reducir y vamos a tener que jugar al mínimo
y para lograr el máximo beneficio. Esto es bueno siempre que lo tengan en mente. Un rider, si bien es una información, una lista de requerimientos, no es una orden. Lo que hace un contra-rider es justamente hacer una comparativa y en base al presupuesto que se tiene, mandar una respuesta de ese documento que nosotros como elenco hemos mandado, diciendo, ok, no tengo 36 washes que me estás pidiendo, tengo 10, jugatelas. No tengo 5 puentes, tengo 3, báncatelas y reordena todo y mándame la documentación reordenada. Eso es lo que hace un contrarrider. Es información de ida y vuelta para que tanto técnicos como artistas, como los técnicos locales, estemos al tanto de lo que está pasando. Entonces, por eso les decía, una luz es una luz. Un Fresnel les va a iluminar como una elipsoidal. ¿Los haces de luz son distintos? Sí. Y quizá tu obra tendría que ser muy específica, demasiado específica, para que algo así quizá te afecte demasiado. ¿A qué me voy? La otra vez vi el concierto de Nine Inch Nails, donde todos los artistas tenían una luz que parecía mal direccionada, cosa que no era cierto, porque les cortaba la cara a la mitad, entonces les daba cierto ambiente digno de Nine Inch Nails, obviamente, con unos haces de luz super marcados, usaban muchas elipsoidales, pero eso es muy específico. En obras de teatro también va a pasar que van a requerir luces muy específicas, pero quizás un poco más abierto desde el punto de vista de que puedan agarrar y decir, no, no me importa si no tienes elipsoidales, si tienes planos convexos, luces PCs, me sirve de maravilla, o si tienes fresneles, puedo achicar el haz de luz lo más que pueda y jugar con lo mismo. Es saber jugar, es saber flexionar las cosas y sobre todo es conocer muy bien la cantidad de luminarias que se tiene y ser bien objetivo, tanto como artista como técnico, al momento de crear, de ver qué cosas puedes prescindir y qué cosas no. Hay eventos que requieren ciertas cosas que con esas no puedes jugar para nada y con otras sí. Por ejemplo, no sé, hay artistas que tienen un sombrero de ala ancha y te van a exigir siempre una luz de piso para que se les ilumine la cara, porque si tienes una luz cenital o frontal colgada, te va a generar mucha sombra en el artista. Entonces es necesario que tengan una luz desde piso para que se les vea el rostro y eso es algo con lo que no puedes jugar, no puedes prescindir. Pero si tienes 40 washes y puedes usar 20 y el presupuesto alcanza para 20, pues juega con eso y sé lo más objetivo posible. Aquí hay un comentario que dice Gustavo. Depende mucho de la habilidad del encargado, de la programación o del operador del que el artista o el elenco lleve. Eso es muy cierto. Depende mucho de la objetividad que que se tenga como tal, como elenco, como grupo, como técnico, como todo. Entonces, como les digo, hay que saber ser objetivos, hay que saber. Con el tiempo también te vas acostumbrando a prever algunas cosas y en muchas situaciones, en muchos casos, juegas más bien al mínimo. Me ha tocado trabajar con artistas que me dicen, mi rider es muy pequeño para Latinoamérica. En Europa me funciona de maravilla. En Europa puedo pedir el doble de cosas y las van a cumplir. Aquí no, y son los primeros proveedores que me han dado casi el 90% de mi requerimiento mínimo de cosas. Entonces, hay que saber también a veces, es bueno saber hacia dónde estás yendo, como técnico, como elenco, como músico, lo que sea. Es bueno saber de que si vas a irte de gira, es mejor a veces jugar a lo mínimo y aprender y practicar a jugar a lo mínimo también, para no más bien llevarte una decepción terrible de lo que podría ser el tu expectativa versus la realidad de este tema, ¿no? Y creo que eso es todo. Hoy día hemos llevado esto, estamos
una hora y media hablando de este tema. Hay preguntas muy lindas y creo que es bueno ahora abrirnos un poco a más preguntas y a más dudas que tengan de respecto a lo que son riders. Creo que es información muy condensada, es bastante condensado para una hora y media de información. Entonces, más bien, si hay dudas o hay comentarios o hay acotaciones, levanten las manos, por favor, para que podamos ver qué comentarios tienen ustedes, qué experiencias han tenido y qué cosas quisieran ustedes mejorar o cómo quisieran mejorar algunas cosas también. Entonces, estamos atentos a lo que quieran. Eh, Ariel dice que junto a los certificados mandaremos por mail algunos documentos compartidos hoy. Eso es muy cierto. Gracias, querido Ariel, más bien por participar. Ariel Baptista. Eh, Me alegra mucho ver caras nuevas. Hay bastante gente, como les había dicho a un principio, tengo, hay mucha gente con la que he trabajado anteriormente. Perdón un segundo. Ya, ahora sí, les decía, hay mucha gente con la que he trabajado antes, hay algunos con los que trabajo constantemente y hay otros a quienes no conozco y me parece súper lindo conocer nueva gente. Me parece re bien, siempre es bueno poder ayudarles, siempre es bueno poder ayudarnos. Paula Pol, Politi tiene una pregunta, ¿qué recomiendas para alguien que empiece en esto de Rider Iluminación? Mira, Paula, si tú estás comenzando, te recomiendo que vayas por softwares básicos, porque es lo mismo que andar en bicicleta. Primero aprender a andar sin caerte para luego comenzar a jugar con cosas más específicas. Y esas cosas más específicas, la misma experiencia te lo va a ir dando. Lo que representa un rider, eh, creo que hablo por mí y quizá por muchos otros técnicos que estamos acostumbrados a no recibir riders, que si por lo menos me mandan un plano de iluminación, un plano de sonido y un plano y un cue list o una lista de escenas, soy muy feliz porque es más información a la que generalmente suelo tener. Entonces, si no quieres complicar tanto con el tema, simplemente juega en básico, sé concreta, sé objetiva al momento de pedir las cosas. Como te habrás dado cuenta, un rider tiene mucha información, entonces los planos sirven específicamente para eso. Los planos sirven para condensar toda esa información. Eh, los planos te mandan mucha información condensada y mientras más objetiva seas al momento de generar lo que son las leyendas, de lo que son los códigos de colores y los requerimientos quizá de filtros, de gobos, de circuitos, mejor. Si tú no tienes un técnico de iluminación con quien estés girando y tú vas a dejar a cargo la información de lo que es, por ejemplo, el patch, de lo que va a ser el patch o los circuitos y todo, porque eso es problema del iluminador local, con que tú mandes la distribución de las luminarias para que puedas funcionar, para que tu obra pueda funcionar, creo que es perfecto. Recordemos que los riders técnicos son una carta de presentación, tanto como técnicos como elencos. He visto riders que son desastrosos, no solo con errores ortográficos, errores de marcas, errores de escritura de marcas, errores de escritura de tipo de luminarias. Entonces, mientras más cuidadosos seamos nosotros al momento de presentar un documento, es exactamente lo mismo que presentar un documento a la alcaldía, al gobierno. Tenemos que ser cuidadosos, es nuestra carta de presentación y obviamente eso va a marcar cómo nos van a tomar en cuenta a nosotros como técnicos, como productores, como artistas. Mientras más condensado y más completo es un rider,
demuestra mucho el profesionalismo que se tiene y que tiene cada elenco. Eh, Querido Ariel, ¿será que me puedes detallar un poquitín a qué te refieres con contrariar, por favor? Diego Ayala dice que es un buen software básico y gratuito para hacer planos, el Xfree totalmente. Es un software que va a funcionar mucho y aquí tenemos un invitado. Saludos, se llama Capuchino. Es un gato que le gusta las cámaras aparentemente. Siempre que tengo reuniones está aquí metidote. El Xfree es un software gratuito. Como les digo, lo más complicado es instalarlo. Después es jugar y jugar y jugar. Yo he armado riders para grupos muy grandes con este tipo de softwares. Entonces, es muy lindo software. La verdad es que es muy lindo software. No requiere, como les digo, mucho requerimiento de sistema. Y sobre todo va a hacer que no se distraigan tanto con la magia de los 3Ds. Ariel decía conversar un poco de lo que es un ContraRider. Eh, si nosotros mandamos una cantidad específica de luminarias, tenemos que saber con qué luminarias vamos a poder jugar. Porque depende mucho del presupuesto. Yo creo que muchas cosas dependen mucho del presupuesto que tiene cada productora. Si digamos, yo estoy de gira y contratan a mi artista no sé, vámonos acaso Bolivia a hacer una gira súper rápida, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. 2 fechas por ciudad, cada fin de semana, son distancias más o menos cortas de viaje, todo bien. Pero en La Paz, un productor ha comprado todo el show y el productor se está mandando la parte y vamos a tener un escenario en el Teatro al Aire Libre con un escenario de 10 metros por 8 de profundidad y una altura de no sé, 10, 15 metros. Pero en Cochabamba el productor no se está mandando tanto a la parte, más bien se está como que midiendo un poco, entonces va a ser en un teatro pequeño, vamos a jugar con algunas luces alquiladas, pero en Santa Cruz, productor así amarrete total, no quiere saber nada de contratar nada extra, entonces solamente vamos a jugar con lo que tiene el teatro. Hay que generar el rider como técnico, nosotros lo mandamos, y en La Paz me dirán, pucha, me estás pidiendo muy poco, más bien hagamos más grande tu requerimiento, tengo tanta cantidad de maquinaria porque eso está comiendo presupuesto, no sé qué. En Cochabamba me van a decir, tu presupuesto está bien, no hay problema, tu requerimiento está de acorde a lo que tenemos, tanto en las luces que tiene el teatro como en las luces que vamos a alquilar, entonces no hay problema, pero en Santa Cruz me dicen, no, me estás pidiendo mucho, tengo cuatro elipsoidales y tú me estás pidiendo 10, juega con las 4 y ya. Entonces, cada información de cada ciudad es distinta y los técnicos y productores tienen que tener claro, saber con qué jugar y al momento de recibir la respuesta es volver a armar los riders para cada ciudad, o al menos los planos para cada ciudad y adaptarse a lo que se puede armar. Cuando estamos en giras, por lo general, estamos en una ciudad, pero a la vez estamos atendiendo los riders de otras ciudades más. Entonces, es un poquitín más complejo a veces el tema de los contra-riders y los riders, pero al final de cuentas sigue resumiendo lo mismo. Es información que se manda tanto como elenco como empresa proveedora, como encargado del espacio. En algunos lugares, creo que si no estoy equivocado es en Europa, me van a corregir aquí los amigos que viajan mucho por Europa, te mandan hasta los planos del teatro, que está muy bien. La verdad es mucha más información de la que a veces recibimos acá localmente. Eh, el, Cuando te mandan los planos es mucho más fácil poder dimensionar todo. O sea, no sé, yo soy encargado de un teatro allá por las Europas y tengo toda la información de las luminarias que tengo, de los puentes en los que puedo colgar, de mis puntos de anclaje,
De toda esta información yo se la mando al técnico, que es el técnico que va a conocer una obra de payasitos, por decir algo, ¿no? Así, parafraseando un poco. Entonces, yo como técnico voy a armar mis requerimientos según los ensayos, según todo lo que yo vaya haciendo, y voy a enviar esa información al técnico local, y el técnico del local va a decir, ok, yo preparo esto, no tengo este requerimiento en específico, que son luces fluorescentes de neón, porque no las tengo, tráiganlas ustedes o cómprenlas, y si es problema de producción. Entonces, son son contratos, básicamente, y el tema técnico, por lo menos, se puede llegar a negociar, como les dije en algún momento. Ahora hay herramientas para negociar este tipo de cosas. Antes quizá había que mandar por carta y llegaban de aquí a 3 a 6 meses, pero ahora es pedir números, contactarse, hacer una videoconferencia, una llamada por WhatsApp, lo que sea. Pero mientras más información se tenga, mejor, ¿no? Rubén dice algo muy interesante. Se debe tomar en cuenta que cuando un artista tiene la oferta de actuar en algún lugar antes del contrato, lo primero que se debe considerar cuál es el rider completo para analizar la memoria de cálculo para ver si es rentable, porque puede resultar que el rider es más caro de lo que se cree. Hay elementos de rider que no son negociables. Eso es muy cierto. Hay cosas que puede que como técnicos podemos jugar, y hay otras cosas que no. Y es lo que les decía en algún momento de este webinar. Los técnicos también tenemos la capacidad, en coordinación con producción, con managers y todo eso, de suspender eventos. Y en algún momento nos va a tocar ponernos firmes y decir, viejo, no estás cumpliendo lo mínimo, 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 mínimo para trabajar. Entonces yo lo suspendo porque no tengo ni siquiera los requerimientos mínimos de trabajo. Entonces, como técnicos locales, tenemos que tener mucho cuidado, y como técnicos de tour, tenemos que saber hasta dónde podemos flexibilizar y hasta dónde no. Cosa de que no se genere un malestar, ¿no? O sea, si sabemos que estamos de tour, es recansado llegar del avión directo al lugar con tu maleta encima, a programar por 4 o 5 horas, ir al hotel a bañarte, porque ni siquiera te vas a descansar, te vas a bañar. A veces ni siquiera ir al hotel ya por flojera, es quedarte en el lugar, arranca el show y terminando el show te vas al hotel, y en 2 horas tienes que volver al aeropuerto y estar en otro país al día siguiente. Diego Ayala dice, ¿cómo trabajas cuando estás con alguna banda que abre otra banda internacional respecto a la banda, a la planta de luces? Al menos aquí en Bolivia, suele pasar mucho que las bandas locales no mandan los riders técnicos. Entonces, la planta de luces suele irse más bien en base al requerimiento más grande, que por lo general es lo mejor. Ahora, cuando tienes festivales, cuando tienes 4 o 5 bandas que son de igual importancia, ahí se vuelve un poco más complicado para el productor. Más que tanto para nosotros podemos armar algunas opciones para poder enviarla al productor local, y el productor local va a enviar esa información a todos los managers, a todos los tour managers de cada banda, y si todos llegan a un acuerdo, perfecto. Pero muchas veces pasa que algún técnico dice, no, yo quiero que me pongas esto, 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 esto. Y no cede, entonces todos los demás tienen que ceder. Ahí es bueno ser objetivo en relación a la planta que se va a armar, o de última, armar una planta genérica para todos, ¿no? Que si se puede llegar a cumplir todas las expectativas de todos los técnicos, ideal. Si no, si creo que lo más objetivo cuando tú tienes una banda internacional, por decirte algo, y tienes una banda local, la banda internacional es la que te va a mandar toda la información y la banda local no lo va a hacer. Entonces, a veces es jugar un poco con quién manda información o quién tiene los requerimientos más grandes, básicamente. Ariel dice, LX Series tiene extensiones como LX Beam, LX Console y algunas otras de pago y gratis. Por el COVID hay alguna opción para acceder a ello. Sí, de hecho, creo que lo tengo acá. El LX Free es solamente
es para computadoras. Tiene un sistema de control que sirve bastante para hacer como que programaciones básicas. Nunca lo he usado, la verdad, solo me he dedicado a hacer planos con el XFree. Y este es el LXBeam. Ya es una aplicación para iPad que no estoy seguro si es de pago. Creo que sí, no me acuerdo bien. Alguno de ustedes me corregirá en su momento. Eh, es igual bastante práctico para hacer planos cuando estás, no sé, con la computadora sin batería o no tienes la computadora a la mano porque se te arruinó y tienes que armar planos. Pues, ahí está la herramienta. Tienes algo bien interesante que no me acuerdo si el LX Free en PC tiene, que es el corte lateral. Porque como les digo, hay técnicos que son a veces muy, muy exigentes al momento de pedirte hasta las alturas. Entonces vienen así con su medidor láser a medir que las barras estén bien hechas, que estén bien puestas, tengan las alturas mínimas requeridas y todo ese tema. Depende mucho de la complejidad de la puesta en escena. ¿Qué más? A ver, si tenemos más preguntas. No sé, hay alguien que quizá quiera acotar algo más también, puede levantar la mano para que les habilitemos los micrófonos. ¿Alguna experiencia en L8? No. De momento no pude practicar en esto. Son servidores que trabajan, si no me equivoco. No, perdón, me estoy confundiendo. No, no he trabajado con este software. Me parece que es bastante interesante. Creo que en algún momento hay que jugar con estos softwares y poder practicarlos un montón. Hay softwares más baratos y gratuitos con los que puedes llegar al mismo resultado, dependiendo a lo que tú quieras llegar. Si tú eres un Si tú quieres solamente practicar programación, hay softwares muy básicos 3D. Eh, Magic, Magic View puede ser uno, creo que sí. No me acuerdo bien, es un software así como que bien, bien, bien básico de 3D. MA tiene en todas sus versiones tiene 3D gratuitos. El, y luego vienen las opciones de pago, que son Cast Software, WYSIWYG, Vectorworks, este L8 que es igual de pago. Luego viene Capture, que es igual otro software bien interesante. Y algunas de estas empresas tienen contratos o alianzas con algunas marcas de consolas. Entonces, Capture trabaja con Ableite en una versión bien reducida, donde tú puedes jugar con el simulador tú puedes jugar con el simulador dentro de la misma consola. MA tiene su simulador, tiene sus propios simuladores 3D, que son bastante interesantes para jugar mucho. Y la versión de Granma 3, por ese caso, tiene el 3D integrado. Ya, entonces es abrir una ventana más y jugar ahí mismo. En el Rider debe ir la capacidad de carga de cada barra o estructura para montar las luces. De no ser así, ¿hay alguna fórmula para llegar a conocer cuánto peso aguanta? No realmente. Esa información te la debería dar el espacio. Y eso implica de que el espacio debería contratar a un ingeniero, si no me equivoco es un ingeniero civil, el cual te pueda hacer el cálculo de la estructura y esa información darla. ¿Por qué? Porque yo como técnico, en mi gran expectativa me puedo resarpar y puedo decir, no, ¿sabes qué? Quiero que me pongas 15 Mac 2000 Profile, que son unas cosas que pesan 45 kilos cada una, en una sola barra. Pero no me va a aguantar, pues. Entonces, esa información la tiene que dar el mismo espacio en todo caso. Y si no, es mejor jugar a la segura y no excederse en pesos, ¿no? Porque obviamente no pones en riesgo las luminarias. Pones en, pones en riesgo la vida de los artistas que están en el escenario. Entonces, si no tienes clara y si el espacio no te lo da, es mejor siempre jugar a lo seguro. Y sobre todo, exigir las medidas de seguridad pertinentes en cada espacio.
que las luces tengan cables acerados de seguridad, que el sistema eléctrico tenga una descarga a tierra coherente, que no haya puntos de agua cerca de los puntos de corriente, que eso suele pasar en especial en escenarios abiertos. Ese tipo de cosas. Así que eso, creo que eso respondería a las preguntas que tienen. No sé si hay más preguntas. Es bueno que las lancen ahora. Comentemos. ¿Cómo podemos hacer que los espacios escénicos tengan el hábito de mandar riders? Es una muy buena pregunta y es muy complicada de responder porque eso básicamente dependería de los técnicos locales. Eso quiere decir que si nosotros, yo creo que va por ambas partes. Si nosotros cumplimos con un rider súper exigente, pero súper bien detallado y súper coherente, nosotros podemos exigir una información de vuelta. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo agarrar y puedo mandar así un rider súper bien explicado con todo lo que quiero que esté y con todo lo que quiero que vaya, y el espacio me dice, bien, y no me da una respuesta. Nosotros podemos exigir y decir, ¿sabes qué, viejo? Yo te estoy mandando información muy compleja y te estoy exigiendo una respuesta de vuelta, porque este no es un montaje que va a tomar una hora de hacerlo. Entonces, esa es una forma de presión, un poco dictatorial, si lo quieren ver así, pero a veces es necesario ponerse firme y a veces es necesario ponerse hasta cara de malo para que las cosas funcionen. Ahora, si tú tienes contacto directo con los técnicos, creo que es mejor, a pesar de que saltas la cadena de mando. Sabemos que en las producciones debe haber una cadena de mando, siempre. Los técnicos, tour managers, managers de la banda, managers generales, producción local. Entonces, es bueno respetar la cadena de mando si no conoces a la gente, pero no sé, si yo estoy encargado de un elenco y el elenco me da potestad total para hacer lo que yo quiera en tema coordinación, prefiero irme directamente a los técnicos porque el elenco es el que va a mandar la información final, digamos, al teatro municipal. Entonces, prefiero comunicarme directamente con Toño. Agarro, le llamo Toño, que luces tienes, te mando este rider. Él va a tener el rider y me va a decir, no, no voy a poder hacer esto, cámbiame esto acá, hagamos esto acá, hagamos esto acá, ya. Termino esto, lo mando a la producción y la producción es la que va a mandar esto y es directamente saltarte cadenas de mando burocráticas, que a veces la burocracia perjudica un montón, siempre y cuando se pueda. Si no, es seguir el conducto regular y exigir una respuesta pronta. Creo que aquí hay bastantes iluminadores que están metidos en teatros y trabajan en teatros. Es bueno que como técnicos también desde adentro comiencen a presionar a sus cabezas para que la respuesta de los teatros también sea coherente, cosa de que pueda hacer una comunicación ida y vuelta de forma correcta. Por ejemplo, hay muchísimos elencos que no saben mandar riders, que no saben mandar planos. Entonces, los requerimientos que te piden, digamos, en espacios municipales, es, es así como que, viejo, por lo menos mándame círculos, cuadrados y triángulos para entender lo que me estás pidiendo. Y aún así no lo hacen. Y es muy triste porque tampoco es tan complicado. Muchas veces me ha tocado escuchar que dicen, poneme 3 focos y ya. Bueno, te pongo 3 focos, pero no me pidas después cosas más complejas en el show cuando estás todo estresado y todo molesto, porque no sabes lo que me estás pidiendo. Yo te voy a poner lo que tú me pides porque yo entiendo que es lo que me estás pidiendo. Entonces, es bueno tener comunicación ida y vuelta, pero sobre todo es bueno que si ustedes cumplen con los requerimientos mínimos y más al momento de mandar documentación, creo que se pueden poner firmes y exigir una respuesta al nivel del mensaje que ustedes están mandando. eh, Paula Politi dice, si estoy trabajando en algo teniendo en cuenta el contexto de la pandemia. Sí, trabajo con Sonotec, Lumined está un poco parado de momento.
Eh, esta situación mundial nos ha arruinado bastante a todos. Los que viven en Bolivia, creo que estamos un poquitín más arruinados desde antes por el tema político que surgió en septiembre. Eh, entonces, no, perdón, en octubre del año pasado, y que es justo entrando a temporada baja y comenzando a retomar temporada alta acá, pues se fue todo al tacho de nuevo. Entonces, sí, trabajo con Sonotec, que trabajo como soporte técnico, como les había comentado, para distintas marcas. Además, estoy comenzando a trabajar un poco como delivery, enviando algunas cosas, haciendo algunas cosas, mandados. Total, hay que saber diversificar y hay que saber también acomodarse a las nuevas situaciones que se nos presentan. Y sobre todo, un poco de conocimiento extra no está mal y no le cae mal a nadie. Total, todos tenemos que saber hacer de todo en la vida. Y es una excelente temporada para aprender y aprender mucho. Los tiempos que estuvimos en cuarentena rígida acá, eh, he estado pegado a mi computadora todo el día, entre capacitaciones, webinars, reuniones y cosas, pues, terminas cocinado. Y la verdad es de que las reuniones por vía web suelen ser mucho más agotadoras que una reunión normal. Y además que son seguidas, entonces, y son temas tan distintos, es muy chistoso porque tienes, no sé, estás hablando de una marca en una hora y a la segunda hora tienes una reunión de soporte técnico y a la tercera hora tienes un webinar y a la cuarta hora tienes, no sé, otra cosa totalmente ajena o una reunión con tu familia porque hay que hablar de un tema importante. Entonces tu cabeza está así a mil. Entonces hay que aprovechar lo más que se puedan estos temas pandémicos y sobre todo diversificarse y surgir más siempre, ¿no? Eh, ¿Qué más? No sé si hay más preguntas, no sé si creo que está bueno que hay de todo. Me gusta que haya tanta gente acá conversando, preguntando. Si no hay más preguntas, pues creo que podemos ir terminando dependiendo de ustedes y de lo que diga Mario y Gaby y el Shu. Entonces, gracias chicos por participar, gracias por querer aprender más. Creo que es importante siempre aprender más. A mí me encanta que haya gente, amigos, que haya productores, que hayan artistas, que haya de todo en este tipo de actividades porque demuestra los intereses de poder aprender más y de poder surgir mejor como elencos, como productores, como técnicos. Hay, hay, hay que surgir. Y nada, estas situaciones son muy tristes. Yo he estado viendo este tiempo que mucha gente ha comenzado a desesperarse ya bastante por todo lo que está pasando. Hay que mantener la calma, no hay que volverse locos. Es muy preocupante, cada vez sientes que el círculo se está cerrando más y cada vez más amigos y cada vez más gente se está enfermando o hasta incluso está muriendo. Entonces, no hay que mantener la calma, hay que mantenerse sereno. Siempre lo voy a ver como que estás en plena tormenta y es refugiarte. Porque no puedes hacer más, no puedes ir a pelear contra una tormenta. Es quedarse ahí y surgir y mejorar. Entonces, chicos, gracias por participar. Cualquier duda me pueden escribir o pueden escribir a TDIA. Creo que estas iniciativas son muy importantes. Qué lindo que estemos, que haya gente desde Argentina. Me encanta que haya gente de todos lados. Es buenísimo. En algunos conversatorios que di hemos llegado hasta Inglaterra. Entonces, lindo, que haya más contactos, que haya más gente. Ahorita estamos en Francia, justo con Mario. Así que estamos abriéndonos. Y lo lindo del Internet es de que no hay fronteras. Ojalá eso nunca llegue a pasar, que no haya fronteras en un lugar donde debería haber más conectividad y más amistad y más de todo. Gaby está pidiendo que por favor prendan todas sus cámaras porque vamos a sacar una pequeña foto para subirla a la página.
Así que por favor, todos los que puedan prendan sus camaritas, porque qué lindo verlos a todos los que a todos los que se puede. Me emociona mucho ver tantas caras conocidas también, después de tanto tiempo de no ver a cuánta gente. Qué lindo. Va la foto entonces. Digan whisky. Espera un poquito, Mario, siguen prendiendo sus cámaras. Contemos hasta 5. Tengo que sacar más de una porque tengo la pantalla llena ahora con fotos, con caras de todos. Así que primer whisky. Sí, bueno, mientras vamos con las fotos, igual agradecerles a todos los que han participado. Es muy lindo ver cómo las ideas y proyectos que venimos gestando desde el TDIA se ven consolidando y poder aportar a todos, ¿no? Y que, bueno, no se preocupen, todos los que han mandado sus datos van a recibir en el transcurso de hoy o mañana sus certificados y todo el material va a estar incluso en nuestra página de YouTube y de Facebook también. Y muchas gracias a Joe por habernos compartido toda esta información también. Eso es, mil gracias a Joe. Ha sido súper, súper positivo, súper interesante. Creo que nos ha servido a todos. Insistir en la importancia de manejar el rider. Es una maravilla que hayamos podido juntarnos, productores, artistas, técnicos. Mientras más gente tenga conciencia de la importancia del rider, seguro el nivel, la calidad de nuestros productos artísticos va a mejorar porque vamos a lograr establecer un código común, una forma de comunicación que aporta a todos, pues. Entonces, mil gracias. Estamos en pandemia y la única forma de resistir a ello es hacer lo que amamos. Así que continuemos. Fuerza a todos. Un abrazo, muchas gracias. Sí. Agradecer también a Marcelo Sosa que nos hace todo el soporte técnico, valga la aclaración, y Ariel que nos está apoyando todo. Y antes de que se vayan retirando, nos vayamos retirando, recordarles la invitación. El próximo miércoles tenemos un nuevo conversatorio por Facebook Live sobre puesta en escena y la iluminación. Y el próximo sábado, como dijo Mario al principio, está este taller también, webinar con Alain Jo, que es un especialista en seguridad, que además lo va a hacer de forma muy amena. Ha sido un maestro de muchos y queríamos compartir con él y compartirlo a él, a ustedes. Entonces, queda la invitación hecha, ya les llegará la información. Atentos a la página, ya nos vemos ahí. No se lo pierdan, chicos, y nada, nuevamente gracias a todos por participar. Cuídense mucho, por favor, y nos estaremos viendo pronto, ojalá más pronto de lo esperado.